Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Lúgubre pero Habitable? Estoy aquí descansando en mi casa después de unas cuantas actuaciones y preparándome para ir al castillo de Saint-Chartier a escuchar una nueva historia de Aymeric de Lansignac. Y mientras tanto me están llegando un montón de mensajes de gente preocupada por Bernadette. Yo no había podido ver el último capítulo, lo acabo de ver y lo que quería deciros es que no hay nada de lo que preocuparse. Estas cosas pasan a menudo en el castillo. Pensad que es un edificio con una energía, con siglos y siglos de historia y que puede llevar a ciertos desvanecimientos, pero estoy convencido de que Bernadette está bien. Pongo la mano en el fuego por ello, no os preocupéis por nada. De hecho, Aymeric de Lansignac me acaba de mandar la continuación de ese vídeo y os dejo ahora mismo con ella. Un nuevo capítulo del Lúgubre pero Habitable. Continúan las aventuras. ¡Hasta pronto! ¿Dónde te metiste? Viens ici. Où est toi? Bernadette. Maman, où est sa mise la fille? C'est incroyable. C'est pas ici? Non, ici pas. On y va. Bernadette. Bernadette. Mais merde, qu'est-ce qu'elle fait ici? Bernadette. Attention, qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Et Bernadette. Bernadette. J'irai chercher les sales. Voy a buscar sales. Espérame aquí. No te vayas. ¿Dónde estarán las sales? Yo no sé dónde he guardado eso. ¡Vamos! Aprovechando estamos aquí y yo creo que Bernadette tiene mucho rato de desmayo. Este es el pesebre napolitano, no napolitano, barroco que yo he hecho para Navidad. Y aquí al lado tengo uno napolitano. Y ahora vamos a buscar las sales y no sé si las voy a encontrar. Es muy fino, no he encontrado sales, pero he encontrado un chorizo. Y el chorizo tiene muchas propiedades terapéuticas. Voy a probar con el chorizo. No es fino, no es aristócrate, mais on va essayer avec le chorizo. Je suis sûr que ça va leur aller. Bernadette, un peu de chorizo. ¿Qué es eso? C'est du chorizo. ¡Qué ordinario eres, Aymeric! Oh, on fait ça qu'on peut, hago lo que puedo para despertar. ¿Qué te ha pasado? No sé, yo no sé pas. Pourquoi tu dors ici? Ya estoy aquí. ¿Qué pasó? Bueno, no seas floja, vamos a terminar esa grabación y después me recuentas. Ven, ya te voy a ayudar, ven. La fille. Bueno, Bernadette, a ver, ¿estás mejor ya o no? Oui. ¿Seguro? Oui. Bueno, suerte, Bernadette es una chica fuerte. Otro día nos explicará qué ha pasado porque nadie entiende nada, yo no entiendo nada. Okay. La marioneta por ahí, ella en el otro lado con una sonrisa extraña. Bueno, vamos a ver. Tú querías que te hablara de esta mesa, ¿no? Sí, por favor. Vamos a ver esta mesa porque hay unas cosas interesantes, pero, repito, un día vamos a hablar de qué te ha pasado a ti. Ok. Y sobre todo esa sonrisa enigmática. Y luego te he puesto chorizo porque no tenía sales. Ay, Aymeric. No, pues que Ve a la mesa, Aymeric. Aymeric, s'il vous plaît, ¿me hablas un poco de esta mesa que es muy interesante? Bien, on va faire ça. Bueno, de entrada, d'abord, perdón porque vamos muy abrigados, pero es que hace aquí un frío glacial últimamente. Es una mesa muy interesante, yo me he montado como un pequeño altar de cositas que he ido encontrando por China. Por ejemplo, aquí hay unos collares de la etnia Miao, aquí hay las máscaras de Guanyin, muy antiguas, de son siglo XVI. Hay objetos de medicina tradicional china, sobre todo hay muchas cosas de grillos, que es como la mascota de los chinos, y si alguien ha visto la película de Mulan, y a mí me encanta y creo que un día tendríamos que hablar de esto. Ya me diré algún fantasma, pero hablemos de grillos. Y luego, pues fíjate, también hay templetes familiares, porque los chinos también tienen su pequeño politeísmo bastante amplio, como nosotros los santos. Entonces, lo que más me gusta es esta figura, que parece Tintín, que en español, y me recuerda a Tintín en el loto azul, incluso el vestido que él lleva, y representa a un chico que se quiere presentar a las oposiciones de funcionario imperial, y esto de ser funcionario es una cosa fantástica en todas las civilizaciones, parece ser, y le ponen el muñeco la cara de su hijo, se parece, este no era un niño muy, como diríamos,
bello. Y entonces aquí la familia, ¿ves? Se abre y ponían las oraciones para que le fuera bien al chico, que apruebe el examen de oratoria o el de contabilidad imperial, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que hasta, ¿no? Podríamos ir a cenar porque es un poco tarde, ¿no? ¿Te parece? Oui. Merci.